Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Y tras esta pausa musical, nuevamente estamos con todos los oyentes a través de este programa de radio, Servidores de Dios. En el día de hoy continuaremos haciendo un recorrido expositivo de la palabra de Dios, la Biblia, de donde vamos aprendiendo enseñanzas de hombres y mujeres que estuvieron sirviendo a Dios y que para nosotros en el día de hoy nos son de tanta ayuda y de tanta bendición. En esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios y será en Gálatas.
Gálatas capítulo 2 y versículo 1, donde dice la palabra de Dios: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. En este versículo 1 del capítulo 2 hallamos, en primer lugar, una nueva visita a Jerusalén del apóstol Pablo. Pablo estaba dando argumentos en la defensa de su apostolado y del evangelio que él predicaba, frente a las insinuaciones y enseñanzas de estos judaizantes. El párrafo que se considera completamente el anterior es el que está introduciendo el quinto argumento sobre la realidad de su apostolado y también de su ministerio, en el sentido de que los apóstoles en Jerusalén estuvieron de acuerdo con el mensaje que él predicaba. Algunos pensaban que tanto la Iglesia como los apóstoles que residían en Jerusalén eran los principales entre toda la cristiandad. Bueno, esto también algunos lo siguen pensando en el día de hoy. Creen que a donde está localizada su sede, bien sea en Roma, bien sea en Inglaterra, bien sea en Estados Unidos o cualquier otro lugar del mundo, es el lugar adecuado. Y por eso es que, por esta razón, los judaizantes minimizaban a Pablo y también a su mensaje, como quien no procedía ni tenía relación con los hombres importantes, es decir, lo que ellos realmente creían que era la Iglesia en Jerusalén. El apóstol Pablo sale al paso de tales proposiciones, detallando el viaje que hizo allí y el modo como fue recibido, junto con Bernabé, por los apóstoles y también por Tito. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que entre el viaje a Jerusalén del que se habla en Gálatas capítulo 1 y versículo 18 y el mencionado aquí en el versículo 1 del capítulo 2, Pablo estuvo en Tarso y él estuvo trabajando. No estuvo parado ni tampoco de vacaciones, sino que estuvo trabajando con Bernabé en Antioquía de Siria, y por el tiempo en que Herodes Agripa murió, es decir, en el año 44 después de Cristo. Acompañó a Bernabé a Jerusalén en una misión de ayuda, y luego volvió a Antioquía, y desde allí Pablo y Bernabé, después de estos 14 años, hicieron su viaje a Jerusalén. ¿Y para qué fueron a Jerusalén? Es una pregunta que podemos hacernos. Pues fueron enviados a Jerusalén para asegurar la libertad de los gentiles en contra de las existentes demandas de estos judaizantes, que los gentiles deberían de ser circuncidados y guardar la ley de Moisés. Nótese lo que dice en el libro de Hechos capítulo 15 versículo 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Dentro de las mentes del apóstol Pablo y también de Bernabé, el asunto estaba clarísimo. Pero si era necesario, probaría a toda la asamblea que el punto de vista que ellos tenían, como también el curso que habían seguido, era el único curso y la única dirección correcta. Junto con Pablo y Bernabé estaba también, como dice en este versículo, Tito. La asistencia de Tito en el concilio de Jerusalén se debió al deseo personal del apóstol Pablo, como claramente se aprecia en este versículo. Ahora bien, ¿quién era ese hombre Tito? Tito era un hombre de carácter fuerte y también temperamentalmente firme. Con toda seguridad fue uno de los convertidos por el ministerio del apóstol Pablo, a quien él llama también en la epístola a Tito, capítulo 1 y versículo 4, hijo de la común fe. Aunque no se sabe el tiempo, ni el lugar, ni circunstancia de su conversión de Tito, bien pudiera haber tenido lugar durante el tiempo de presencia y trabajo conjunto de Bernabé y de Pablo en Antioquía de Siria, como nos dice
el libro de Hechos capítulo 11 versículos 19 al 26. Posiblemente Tito fue llevado al concilio de Jerusalén como un gentil, no obligado a circuncidarse, en abierto desafío ante los judaizantes, ya que Tito no era judío, ni de padre ni de madre, sino que era griego, tanto de padre como de madre, en contraste con Timoteo, que era de madre judía. Los judaizantes habían exigido que Tito fuese circuncidado, demanda a la que Pablo no se sometió de ningún modo, como veremos más adelante en el versículo 5. Pero nótese que las pretensiones judaizantes quedaron desestimadas en el concilio, reconociendo ante todos que la única vía de salvación en la fe en Cristo, sin exigencia alguna en cuanto a la ley mosaica, como dice en Hechos capítulo 15 versículos 13 al 29. Este capítulo 15 de Hechos es esencial para entender la cuestión que se estaba debatiendo aquí en este concilio de Jerusalén. Continúa ahora con Gálatas capítulo 2 y versículo 2, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Pero subir según una revelación, y no para correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Vemos aquí en este versículo 2 de este capítulo 2 la razón del viaje de Pablo y de Bernabé a Jerusalén. El motivo que dio al lugar fue conforme al testimonio de Pablo, como consecuencia, como nos dice aquí, de una revelación. Por tanto, Dios tomó siempre las decisiones tanto del apóstol como de la propia Iglesia de Cristo. Como vemos en Hechos capítulo 13 versículo 2, donde dice: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y también Hechos capítulo 18 versículo 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Nótese aquí como es el Señor siempre el que toma la iniciativa y el que dirige todas las cosas. Cuando cualquier persona toma decisiones por su propia cuenta, ¿qué es lo que suele pasar? Lo suele hacer siempre las personas, lo hemos podido hacer a lo largo de nuestra vida, quizá antes de conocer al Señor, y lo hemos hecho a lo largo de nuestra experiencia. Tal vez, quizás por nuestro nivel social, o el cargo que desempeñamos, o un nivel intelectual, se toman decisiones, y no una, sino muchas. Y esto se solía hacer antes, cuando estábamos en las tinieblas, cuando estábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, que estamos en la luz, en Cristo Jesús, si realmente estamos envueltos en los negocios de nuestro Padre eterno, será por tanto el Señor siempre quien tome las decisiones importantes por nosotros, ya que el Señor tiene más experiencia que nosotros. Te recuerdo que su nivel intelectual, Él, el Señor, es omnisciente. El cargo que Él desempeña es el de Señor de señores y Rey de reyes. Por lo tanto, ¿a quién le debemos de confiar nuestro hacer o nuestro deshacer y nuestro caminar? Siempre ha de ser al Señor. Así que, la enseñanza que extraemos es esta: si Jesucristo es realmente nuestro Señor, estaremos envueltos en las cosas de Él, y Él nos mostrará en el momento oportuno la revelación oportuna de lo que se tenga que hacer o lo que se tenga que decir. Así que, por indicación del Señor, mediante revelación, como dice Pablo, fue la iglesia en Antioquía quien determinó subir a Jerusalén y eligió a quienes debían de hacerlo. El verbo utilizado aquí por Lucas en el relato de Hechos expresa la idea de una designación por parte de la iglesia, y lo hacía en una reunión de la congregación entera, es decir,
de acuerdo con todos los miembros del cuerpo de Cristo. Hay que hacer notar algo muy importante, y es que las iglesias que Pablo pastoreaba no eran iglesias en las cuales las cosas se hacían en secreto, sino que cada creyente podía dar su parecer espiritualmente claro y que fuera de edificación para el cuerpo de Cristo. Lo que es preciso resaltar, por otro lado aquí, es que el viaje no lo hizo por su propia decisión, es decir, por la de Pablo, sino que fue por indicación divina. No se hace, por otro lado, referencia al modo de cómo se produjo esta revelación, que pudiera haberse producido de muchas formas que aparece en el Nuevo Testamento, como por medio de un sueño, como nos dice el libro de Hechos capítulo 16 versículo 9, o como un éxtasis, Hechos 22:17, o como indicación del Espíritu hablando al propio Espíritu de Pablo, Hechos 16:6. ¿Acaso se produjo por indicación de un profeta? Hechos 11:28. Tal vez por indicación de los profetas que había en la iglesia de Antioquía, Hechos 31:1. Así que el apóstol no le interesaban los detalles, pero sí el modo en el que subió a Jerusalén, no por decisión personal, repito, sino por revelación de parte de Dios. Y sigue diciendo este versículo 2 del capítulo 2, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. El apóstol Pablo expuso ante los líderes el evangelio que él predicaba entre los gentiles. Según el relato de Hechos, cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por toda la iglesia y por los apóstoles. Quiere decir que hubo una reunión extraordinaria para recibir a estos visitantes, especialmente a Pablo y a Bernabé. Junto con la iglesia estaban también presentes los apóstoles y los ancianos, como veremos más adelante. Pedro, que anteriormente había salido de la ciudad por causa de la persecución, como dice en Hechos capítulo 12, versículo 17, donde está diciendo aquí la palabra de Dios, pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. La congregación estaba formada por 3 grupos en Jerusalén. Nótese, y esto es muy importante, estaba formada por los apóstoles, estaba formada por los ancianos y por el resto de la iglesia, es decir, por todos los creyentes. En esta primera reunión, Pablo y Bernabé tuvieron ocasión de informar a los reunidos de lo que Dios había hecho con ellos, en donde la preposición con debe ser considerada como por medio de la obra había sido llevada a cabo por los 2 encomendados al ministerio de la evangelización, pero lo importante no era lo que ellos habían hecho, sino lo que Dios había sido capaz de hacer por medio de ellos. Es necesario destacar bien esto. Lo importante no es lo que el siervo del Señor haga para su Señor, sino lo que Él, el Señor, está haciendo en su siervo y cómo lo está utilizando como un instrumento, de manera que toda la gloria en el ministerio y los éxitos de la misión corresponden siempre al Señor, tanto en los tiempos del apóstol Pablo como en el día de hoy también. Continúo ahora con el versículo 3 de Gálatas capítulo 2, donde sigue diciendo, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. El Evangelio es un mensaje de salvación, y lo es sin obra humana alguna. Pablo lo enseñaba enfáticamente. Por ejemplo, si miramos la carta que envía a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9, ahí lo muestra bien claro, cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero lo contrario al Evangelio eran las demandas de los judaizantes, que ellos añadían a la fe instrumento de salvación y a la gracia razón y causa de salvación. Las obras las añadían de los hombres, como era la circuncisión y el esfuerzo humano en la práctica legal de la ley. Hechos capítulo 15 versículo 1 dice: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Nótese bien lo que estaban enseñando. Hay que considerar que Pablo rechazaba abiertamente la circuncisión como rito necesario para la salvación. Los apóstoles se identificaron con esta posición del apóstol Pablo, desestimando tales pretensiones de estos falsos cristianos, que eran judaizantes. Por esta razón, tanto Pedro como Santiago lo manifestaron en el concilio, cuando dice en Hechos capítulo 15 versículo 10: Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y también este mismo capítulo 15, pero ahora el versículo 19 dice: Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Cristo. Eso mostraba la identidad de los apóstoles con el Evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando. Dice este versículo 3: fue obligado a circuncidarse. Los judaizantes visitaban las iglesias de Galacia, exigiendo a los gentiles la circuncisión y el sometimiento también a la ley. Se presentaban ellos en nombre de los apóstoles de Jerusalén. Por tanto, Pablo añade la prueba que evidenciaba su mentira, puesto que Tito, que estaba con él en Jerusalén, cuando subió para hacer la consulta sobre este asunto, no fue obligado a la circuncisión. Es más, Pedro había dicho que imponer a los gentiles ritos, ceremonias como obligatorias era tentar con Dios. Hechos capítulo 15 y versículo 10 que acabo de leer. Así que los fariseos, los saduceos y el Sanedrín, nótese esto, estas tres partes, todos nos dice la palabra de Dios que acordaron presentar testigos falsos en contra del Señor Jesús. Pero ahora, años más tarde, los judaizantes, que supuestamente eran cristianos, vemos que ellos también mintieron. Por tanto, hay que considerar cómo es que personas que decían representar al Señor, unos presentaban testigos falsos y acusaciones falsas, y otros, sin embargo, no dudaban en mentir. Y hasta aquí puede que pusieran caras como de muy buenos y un carácter y un semblante muy santo. Y esto nos muestra una vez más que si una persona realmente no ha nacido de nuevo, continuará haciendo lo que siempre hizo, pero esto sí, ahora con una capa superficial de religiosidad y de caritas de santo. ¿Qué diferencia más grande entre estos religiosos y Esteban, el primer mártir? Como nos dice Hechos capítulo 6 versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, a fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Nótese, él estaba exponiendo la palabra de Dios, tal y como es. Esteban, y los que fijaron sus ojos en él, dice que vieron su rostro como de un ángel. ¡Qué diferencia más grande! Esteban realmente había nacido de nuevo. Estos judaizantes no lo habían hecho todavía, aunque se presentaran ellos como cristianos y como que venían de parte de los apóstoles en Jerusalén. Continúo ahora con Gálatas capítulo 2 y versículo 4, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas,
que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Pablo define ahora la condición espiritual de estos judaizantes, y lo hace tal y como son. Hay que tener en cuenta que ellos se daban a sí mismos el calificativo de hermanos que convivían con los cristianos, pero realmente no eran cristianos, sino que eran falsos hermanos. El Señor Jesús nos dejó la parábola del trigo y de la cizaña, y ahí lo muestra bien claro. Cuando nos está diciendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembrates buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y que la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arrancáis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Así que vemos que estos judaizantes, simples religiosos pero no creyentes, eran semejantes a las personas a las que el Señor hace referencia también en el Sermón del Monte, en Mateo 7, 21 al 23, donde está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaros de mí, hacedores de maldad. Jesús habla de los tales como personas que reconocen el señorío del Señor Jesús, considerándolo a sí mismo como que Él es el Mesías, es decir, son aquellos que están usando continuamente el nombre de Señor, Señor y Señor. Jesús advierte a las gentes del peligro que supone una confesión sin conversión. No entrarán en el reino de los cielos. Y esto precisamente es lo que le estaba pasando a estos judaizantes. Sigue diciendo este versículo que, introducido a escondidas, el apóstol está poniendo en manifiesto que se habían juntado e introducido sin que se notase, es decir, que nadie se diera cuenta, de forma a oscura en la iglesia. Habían seguido caminos tortuosos para llegar a estos cristianos, habían hecho las 1001. La misma forma de expresión se usa también en el griego clásico, y lo hace para hablar de un animal salvaje que entra ocultamente al rebaño y lo hace para destruirlo. Pues bien, los que con sus enseñanzas nocivas provocaron el concilio de Jerusalén son los mismos que provocan la necesidad de esta epístola a los Gálatas. Es por tanto que por esa razón es necesario vincular el pensamiento del apóstol Pablo, tanto hacia el pasado como en referencia al presente en Jerusalén. Los infiltrados en la iglesia de Galacia era una realidad. Sigue diciendo este versículo que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Se habían introducido para expiar. Por esa causa, como se trata de una obra sigilosa, tenía que ser oculta y además escondida. Su presencia, para que no fuesen descubiertos, hacían todo lo que hiciera posible. Entonces, nos damos cuenta que se habían introducido con malas intenciones. Se dedicaban a observar con ánimo hostil para arrebatar algo que no era suyo. Recuerdo
hace bastante años atrás, estando cuando trabajaba en la carpintería, que un padre trajo a su hijo de unos 17 años que tenía el hijo, para que comenzara a trabajar como aprendiz. El caso era que este hijo, como el propio padre nos confesó, era un delincuente, así, sin más. Y qué raro era el mes que el padre no era llamado por la policía para que sacara al hijo de la comisaría. Este joven, cuando ya llevaba un tiempo trabajando, alguna que otra vez me decía que muchas veces se infiltraba entre los estudiantes de su edad, como si fuese un estudiante más. Pero él lo hacía con la intención de robarles lo que fuese. Y encima se pavoneaba de ello. Vemos también que a estos judaizantes le pasa más o menos lo mismo. Entonces vemos que la táctica de los malos sigue siendo la misma. ¿Y cuál es? Causar daño y robar. Voy concluyendo ya con esto. Estos judaizantes vigilaban para ver cómo podían actuar contra la libertad de todos los cristianos, esa libertad que ellos habían recibido de parte de Cristo. Más adelante Pablo hablará sobre la libertad de la ley, cuando diga que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, como dice Gálatas capítulo 3 y versículo 13. La ley incluye aspectos ceremoniales, de la que Cristo libertó a todo cristiano y toda cristiana. Amigo y amiga oyente, que me estás escuchando en este momento, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos muestra que en el huerto de Edén, Satanás, que se infiltró y hasta se disfrazó para no ser descubierto y lo hizo como una serpiente. ¿Cuál era su intención? La intención de Satanás, infiltrado y disfrazado, era tentar y robar. En Génesis capítulo 3 nos narra cómo Adán y Eva tenían comunión con Dios. No le faltaba absolutamente de nada. Y también, por otro lado, no sabían ni siquiera lo que eran las enfermedades ni el dolor. Pero ellos creyeron al tentador, a Satanás, pensando que serían verdaderamente libres y serían igual a Dios. Pero la realidad fue muy distinta, ya que desde entonces fueron esclavos y lo fueron para siempre del pecado. Y el pecado sabemos que acarrea la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Amigo y amiga oyente, muchas personas dicen ser libres, pero la realidad es muy distinta, ya que se puede ser esclavo del trabajo. Puede que hay quien solo viva para este fin, esclavos de la mentira, esclavos de los celos, esclavos del sexo, el dinero, de los pensamientos malos y un largo etcétera. Ahora sí, el hombre y la mujer dicen que no son esclavos de nada. Por ejemplo, dicen yo no soy esclavo de nada. Y algunas veces yo le he respondido y le he dicho, bueno, pues quítate de fumar. Dice, me quito cuando quiera. Digo, pues quítate ya. Dice, bueno, pues mañana. Y ese mañana nunca llega. Así que solo Cristo puede librar al hombre y a la mujer de la esclavitud del pecado y de los vicios. Pero no basta con decir yo creo en Él, sino que hay que confesarlo y hay que aceptarlo en el corazón. Por eso, amigo y amiga oyente, si tú quieres ahora recibir a Cristo como Señor y Salvador en tu corazón, yo te invito ahora a que tú puedas orar conmigo y repite ahí a donde estás esta oración. Repítela y hazlo con fe. Di conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis delitos y mis pecados. Soy un esclavo, una esclava. Tú sabes, Señor, como yo, de qué lo soy. Te pido en esta hora que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón y me des tu libertad. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que, amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, es bueno que comiences a orar con Dios. Háblale, pídele que Él te siga libertando de cualquier
vicio o cualquier esclavitud que tú puedas haber tenido y tengas todavía. También es bueno que puedas empezar a leer la Biblia. Comienza con los evangelios. Y también es necesario que puedas congregarte en una iglesia cristiano-evangélica donde se predique y donde se enseñe la sana doctrina, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Congrégate ahí y podrás con el tiempo crecer en Cristo Jesús y también servirle a Él. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Ven Espíritu de Dios, llénanos, llénanos con tu poder, llénanos con tu gracia. El Espíritu de Dios ha venido sobre mí, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar al quebrantado, publicar la libertad, abrir la puerta de la cárcel y pregonar vista a los ciegos, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, a publicar libertad a los cautivos, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, a publicar libertad a los cautivos. Levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Las salvaciones del Señor sobre tu pueblo sea tu bendición. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí, Señor, destruye toda cadena, todo yugo de impiedad, toda opresión en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios ha venido sobre mí, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar al quebrantado, publicar la libertad, abrir la puerta de la cárcel y pregonar vista a los ciegos, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, a publicar libertad a los cautivos, a proclamar el año de la buena voluntad
a los cautivos. En el nombre de Jesús recibe tu libertad. En el nombre de Jesús recibe tu libertad. Toda cadena de enfermedad es rota, yugos de opresión son quebrantados por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Libertad a los cautivos, libertad al oprimido, libertad a los enfermos, libertad al abatido. En el nombre de Jesús recibe tu libertad. En el nombre de Jesús huye toda oscuridad. Todo espíritu de opresión y de tinieblas sale fuera en el nombre de Jesús. Por el poder del nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Por el poder de la palabra de Dios. Por el poder de la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús proclamamos libertad por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús proclamamos libertad por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús proclamamos libertad por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús proclamamos libertad por la sangre del Cordero. Oh, Espíritu de Dios, derrámate, Señor, con tu poder. Espíritu Dios, ven aquí, Señor. Te invitamos, bienvenido, Señor. Llénanos con tu gracia y poder, con tu bendición, mi Dios. Y proclamar el año de la buena voluntad de Dios. A publicar libertad a los cautivos, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, a publicar libertad a los cautivos. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Alzamos nuestro rostro a ti, Señor, la fuente de salvación.
fuente de vida, de libertad y de salud. Tú eres la fuente, eres la fuente de vida, de mi libertad, de mi libertad. Ven y derrama óleo de gozo, manto de alegría. Tu bendición viene, Señor, sobre este lugar y me cubre.